El Señor les bendiga, amados hermanos. Continuando con lo que hemos estado hablando referente a Israel y el día de angustia para Jacob, quisiera retomar nuevamente el versículo allá en Romanos 11 y el verso 11, donde el apóstol Pablo dice claramente: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Él hace una aseveración: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. El Señor deja bien claro que cuando Israel, como dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El punto principal de esto es que Israel, al no recibir al Mesías, ellos estaban transgrediendo básicamente lo que el Señor había establecido. Pero el Señor tenía un plan: era endurecer el corazón de Israel. ¿Para qué? Para que no lo reconocieran y no lo recibieran. A causa de esto, el Señor abrió la ventana o la puerta de la salvación para los gentiles. Ahora, el Señor lo que quería realmente era traerlos a todos a un mismo rebaño, porque ahora la obra y la tarea de los gentiles es hacer volver el corazón de Israel a su Dios, es provocarlos a celos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, formada por judíos y gentiles, pero más gentiles en este tiempo que judíos, tiene una labor muy importante, y es dejar que el carácter del Mesías se manifieste en medio de ella. ¿Para qué? Para provocar a celos a la nación de Israel. Ahora, el punto es que si la transgresión de ellos fue la salvación para nosotros los gentiles, ahora en el verso 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, a causa de que entramos al rebaño, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, ¿cuánto más cuando Israel sea plenamente restaurado? Amados, la obra del Señor a través de Elías y de Moisés, el cual va a enviar en este último tiempo, ellos van a aparecer en la escena antes de que comience la gran tribulación. Y eso hará que Israel sea plenamente restaurado al final del ministerio de estos dos testigos. Ahora, siempre en Romanos, en el 11 y en el verso 15, dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, cuando el Señor los admita nuevamente a su reino. Si no, dice, vida de entre los muertos. Y sabemos que vida de entre los muertos es la resurrección, la cual sucede después de la gran tribulación. Eso indica que Israel va a pasar la gran tribulación en medio de una angustia, porque el anticristo va a querer poner sus bases, sus palacios, todo lo que él es. Él va a querer tomar el control de Israel. Básicamente, Israel será angustiado porque la presencia de la bestia estará literalmente en Israel, y especialmente o particularmente en Jerusalén. Pero dice: pero de esa angustia Jacob o Israel será librado. ¿Cómo? El Señor va a darles una plena restauración. Y dice acá en el verso que acabamos de leer, que cuando Él los vuelva a admitir, esto llevará a la resurrección de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Y esto sucede exactamente al final de la gran tribulación, en el momento exacto cuando la última de las 7 trompetas suene. Entonces dice la Escritura que el Señor viene en su segunda
venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué bendición! Israel juega un papel sumamente importante. Y la iglesia gentil, por llamarla de esa manera, porque solo es la iglesia conformada por judíos y por gentiles, porque no hay diferencia, dice Pablo en la carta a los romanos, entonces también nosotros jugamos un papel sumamente importante para este último tiempo. Ahora, en el verso 25 de Romanos 11, dice algo sumamente importante. No pierdan de vista, hermanos, que la angustia viene por la bestia que va a poner sus palacios en Israel. Pero esa angustia, dice Israel será librado de esa angustia por la ministración de los dos olivos, Elías y Moisés. Ahora vean estos otros versos. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte o parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios va a estar tratando directamente con toda la nación. Ahora, Pablo deja bien claro que hay un hasta. Ese endurecimiento parcial, esa dureza de corazón, ese velo que está cubriendo el rostro de la nación de Israel será quitado, amados hermanos. ¿Cuándo? Cuando haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. En el griego literalmente da la idea no de números, de que hay cierto número de gentiles que deben entrar. Y cuando hayan entrado el último, ahí entonces el Señor restaura plenamente a Israel o le quita el velo. No, la idea de esa plenitud es como cuando uno va llenando un vaso. Cuando uno va llenando un vaso, lleva una medida, y cuando ese vaso ya esté plenamente llenado, entonces ese velo se quitará. Aleluya. Creo que la vida preciosísima de nuestro Mesías va a ser manifestada en Sión. Como dice Hebreos capítulo 12, la iglesia de nuestro Mesías es Sión. Es Sión, no es el monte natural allá en Israel, es Sión espiritual. Ahora viene el Señor y une todas estas cosas diciendo que cuando los gentiles alcancen la plenitud, esa plenitud es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, entonces Israel va a ser provocado a celos. El velo les será quitado y Dios va a limpiar sus pecados. Toda la nación será salva. ¿Por qué? Por lo menos aquí alguien puede decir, pero todos y muchos van a rechazarlo. Yo entiendo eso, porque esto va a acontecer, según el apóstol y los versos que acabamos de leer, al final de la gran tribulación. Por eso Pablo dice, y los que hayamos quedado, sí va a haber un juicio, una limpieza, y muchos israelitas, muchos judíos van a morir. Pero los que sobrevivan, los que estén en el momento cuando Elías y Moisés estén ministrando, porque ahí dice, vendrá de Sión el libertador. Amados, por eso creo que Elías y Moisés salen de la iglesia que ahorita está aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Sión es la iglesia, y de la iglesia de Sión vendrá el libertador. Aleluya. Entonces va a apartar de Jacob la iniquidad. Los judíos que hayan sobrevivido, según Isaías, será un grupo pequeño, pero ese remanente será llamado santo, dice, santo para el Señor.
Todos los que hayan sobrevivido quedarán registrados en un libro, porque el Señor habrá tenido misericordia de Israel. Ciertamente el día de angustia para Israel viene durante la gran tribulación, pero de ella, dice, será librado. Aleluya. Tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios, porque el Señor, a Él le ha placido usar a los gentiles para provocar a celos a los hijos de Israel, para que en el tiempo cuando ya nos estemos avecinando a la segunda venida, tanto judíos como gentiles habremos alcanzado una estatura tal que podremos salir al encuentro de nuestro Dios. Ciertamente son tiempos difíciles, pero son tiempos de gloria que vienen no solamente para la iglesia, sino también para Israel. Aleluya. Después de enseñar todo esto, nuestro maestro en el capítulo 24 de Mateo y en el verso 14, hablando de todas estas cosas de la gran tribulación, dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo es muy importante, amados hermanos, porque esta es la cronología. Viene el gran avivamiento, el Señor va a derramar de su presencia, ese avivamiento va a cubrir toda la tierra. De ese avivamiento va a salir los dos ungidos, los dos olivos, los dos testigos. Van a ministrar durante 1260 días a Israel. Creo que antes de que la gran tribulación comience, ellos van a empezar a ministrar, porque cuando su ministerio termina, la bestia los mata, y después de 3 días de tenerlos ahí, dice, en la plaza de Jerusalén, espíritu de vida, o sea, el Señor los resucita, ¿verdad? Y después sucede el evento más glorioso de lo que hemos conocido como la segunda venida de nuestro Mesías. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de concentrarnos en este tiempo de propagar el evangelio a donde quiera que el Señor nos envíe. Ahí en las universidades donde el Señor te tenga, en los colegios, en la escuela, en tu trabajo, en tu negocio, ahí en tu pasaje, en tu colonia, con aquellas personas que estás teniendo contacto. Este es el momento que nosotros debemos de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando esa manifestación venga, esa gloria venga, ya los corazones estén preparados y miles puedan entrar al rebaño de nuestro Mesías. Ahora, ¿cuándo comienza la gran tribulación? Quiero que vean unos versos muy importantes. En Mateo 24 y en el verso 15 al 22 encontramos ese punto del que acabo de mencionar. En el verso 15 quiero que veamos cuándo. Según los grandes estudiosos, ¿verdad?, este es el punto donde arranca la gran tribulación. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aleluya. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vean qué interesante lo que el maestro
enseña acá. Primeramente, dice que la gran tribulación dará inicio cuando en el lugar santo sea puesta una abominación que causa desolación. Literalmente dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice, pero en el griego dice la abominación que causa desolación, de la cual habló el profeta Daniel. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere Daniel a la abominación que causa desolación? Ahora, hay una referencia directa en Daniel 9:27, en la segunda parte. Leamos lo que dice ahí en Daniel 9:27, en la segunda parte de este verso, donde dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esta escritura, Daniel nos dice que a través de muchas abominaciones vendrá el que causa desolación, es decir, el anticristo, amén, o la bestia. Es a través de muchas abominaciones viene el desolador o la bestia o el anticristo. Ahora, el Señor nos dice que cuando veamos esa abominación puesta en el lugar santo, entonces ahí da inicio la gran tribulación. Ahora, analicemos. Para que los que hemos estudiado un poco acerca de esta abominación desoladora, los grandes estudiosos y los teólogos dicen que el templo va a ser restaurado o reedificado. Es más, hay un grupo de hombres judíos en Israel que ya tienen el templo. El templo ya está, las piezas ya están, todo está listo para poderlo levantar. Entonces, de acuerdo a algunos, dicen que el templo va a ser reedificado, las ofrendas de animales y de legumbres va a ser restaurada, el sacerdocio, los sacerdotes que son de apellido Cohen, sacerdotes, ya están listos. La idea es de que ese templo en un momento determinado va a edificarse. Cuando ese templo haya sido edificado, entonces va a comenzar los sacrificios de animales. Y ahí, en ese tiempo, Israel, todo paz, todo tranquilidad. Acuérdense, ya el anticristo ya está en escena, está vivo, está en un lugar, ¿verdad? Y va a aparecer en escena, no en Israel específicamente, sino a nivel mundial, porque es el que va a traer paz y seguridad a todas las naciones. Todas las naciones están clamando por eso. Ahora, volviendo al punto, cuando a este hombre anticristo tenga un ataque o cómo decirles, sea asesinado, alguien lo va a matar porque recibe una herida de muerte, entonces la idea es de que mientras él está muerto, del abismo sale el inicuo. ¿Se recuerdan? El anticristo es el que fue, el que no es y el que se levantará del abismo. Es en ese momento que entra al cuerpo de este hombre, y cuando entre al cuerpo de este hombre, todos van a pensar que es el Mesías, porque habrán visto toda la gente una resurrección. Lo que la gente del mundo que ya está engañada no sabe es que esa resurrección es una resurrección satánica, diabólica, ¿verdad? Porque es un hombre que vivió en la antigüedad entrando en el cuerpo de este hombre que había traído paz y seguridad a la tierra, al mundo. Por eso Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como la mujer que está con dolores de parto y no van a escapar. Habla básicamente de Israel,
porque Israel le va a dar la bienvenida, como dijo el Mesías. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Obviamente habrán acuerdos de paz entre Israel y este gran hombre, y cuando suceda la resurrección, entonces de este hombre, de esa resurrección satánica, este hombre va a hacer algo con Israel. Va a hacer algo, y según lo que estamos viendo, él va a llegar a Israel, él va a llevar sus tropas, y ahí en el lugar santo, en una ala del templo, ahí lo dice Daniel, en una de las alas del templo donde no se sacrifican animales, ahí él va a ofrecer un sacrificio inmundo. ¿Todos creen que así como Antíoco Epifanes ofreció un cerdo, así va a ser también el anticristo? Él va a levantar una imagen, y enfrente de la imagen que va a estar en el templo reconstruido por Israel, por los judíos, él va a sacrificar un animal inmundo, un cerdo. Él va a detener, según Daniel, los sacrificios, el holocausto continuo, y va a establecer esa abominación desoladora. Entonces, cuando eso suceda, según los grandes estudiosos, comienza la gran tribulación. Amén. Entonces, veamos. Ese es el punto literal de lo que estamos viendo. Ahora, yo quiero que vamos a un punto. ¿Y qué tal? Porque eso ya lo entendemos. ¿Y qué tal no es tan obvia la cosa? Yo quiero que analicen un punto muy importante en Daniel. Quiero que vayan conmigo en Daniel en el capítulo 11. Antes de leer el verso que quiero leer, quiero mostrarles que en la Biblia al monte de Sión se le conoce como el Monte Santo, el Monte de Sión, el cual está en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, y adentro de Jerusalén está el Monte de Sión. El Monte Moria es parte de lo que es el Monte de Sión. Así que el Monte de Sión se le conoce como el Monte Santo. Ahí en el Monte de Sión fue donde David puso su palacio o su casa, y en el patio de su casa, en el Monte de Sión, levantó una tiendita, y en esa tiendita él llevó un único mueble de todos los muebles del tabernáculo de Moisés, y el mueble que él llevó para esa tiendita era el arca del pacto o el arca del testimonio, el cual es el trono de Dios, y él lo puso en esa tiendita. Y ahí David tuvo experiencias increíbles, no solamente él, sino aquellos cantores y aquellos músicos que él levantó para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, siendo Sión el lugar santo, y ese lugar se le conoció como la ciudad del gran rey, la ciudad de David, es el monte de Sión. Vean lo que dice ahí en el verso 45 de Daniel capítulo 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y en el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Quiero considerar este punto. Quiero que veamos que lo que hemos estudiado con relación al templo y al lugar santo del templo, ¿verdad?, donde se pone una abominación desoladora, aquí hay un punto importante que también queremos mencionar.